Ya tengo en el aire al doctor Héctor Polino, que es el titular de la ONG Consumidores Libres, 3 veces diputado nacional, de una gran trayectoria socialista y fundamentalmente, bueno, hace 25 años que está con esta ONG que nos ayuda a comprar, a saber dónde ir y cómo manejarnos. ¿Cómo te va, Héctor? Rafael te saluda. Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, yo me preguntaba hace un ratito, antes de empezar el programa, ¿no? Si no estás cansado de escuchar hace muchos años la misma cantinela, como diría mi abuela, de precios máximos, precios cuidados, es decir, es como que todo se vuelve a repetir y nunca existe algo novedoso, algo nuevo, como por ejemplo de fondo, terminar con los monopolios, como lo hacen países que acá se atacan y no se toma lo positivo, me refiero por ejemplo a los Estados Unidos. La ley de monopolio se aplica. Y me parece que acá hay que ir a fondo, acá hay una ley de monopolio que no se soluciona solamente con la ley de góndolas. Por eso a veces digo, ¿cómo estará Héctor, cansado o no, de luchar tanto con el tema de, no solamente de los valores de las cosas, sino este tema de los cortes baratos, los cortes más caros, que ya lo venimos repitiendo de hace muchísimos años? Sí, efectivamente. Ese es un mal crónico de la República Argentina. Vos fijate que hemos tenido incluso una época en que llegamos a tener la hiperinflación. Y por el tema de la inflación, hubieron gobiernos que tuvieron que retirarse del mismo antes de cumplir el mandato. De modo que el tema de la inflación es un problema crónico de la República Argentina, no es desde ahora. Y ahora, desde hace varios años además, hemos conquistado y consolidado el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tenemos. Solamente 2 países en la Tierra tienen un porcentaje de inflación superior al nuestro. Quiere decir que algo estamos haciendo muy mal para tener ese problema tan serio en la Argentina. Yo recuerdo cuando en la época del gobierno democrático del doctor Raúl Alfonsín, el doctor Juan Carlos Pugliese, en una oportunidad ejercía el Ministerio de Economía de la Nación y en una oportunidad decepcionado dijo: a los empresarios les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Sí, lo recuerdo perfectamente. Es que a los empresarios no hay que hablarle con el corazón. A los empresarios hay que hablarle con las leyes en la mano, con las normas jurídicas existentes, y hacerlas cumplir. Y si no se cumplen, aplicar las sanciones que las propias normas jurídicas establecen. Héctor, vos fuiste diputado nacional en 3 periodos. Las leyes las generan ustedes, los que están en el Congreso Nacional. Vos fijate que la ley de góndolas, ahora le conviene a este gobierno sacarla para apaciguar un poco la historia, pero ¿cuánto estuvo guardada sin aplicarse? No te escucho bien lo que decís. Sí, se va un poco la conversación. Te decía que los diputados y senadores son aquellos que hacen las leyes. Yo me acuerdo en una oportunidad, para que la gente se dé cuenta de que las leyes se sancionan y después quieren sancionar nuevas leyes sin haber aplicado las anteriores. Hubo un problema con las barras bravas hace muchos años. Yo era muy amigo de Fernando de la Rúa, de ir a la cancha juntos, teníamos una relación muy buena con él, y un día él fue el autor de la ley, creo que vos eras diputado en ese momento, cuando era senador, de la ley del fútbol, digamos de las barras bravas. Entonces, cuando se armó este despelote, un quilombo muy grande, no sé qué cancha, él decía al aire: si está la ley,
sancionada, ¿por qué no se aplica? Es decir, que hay infinidad de leyes sancionadas que no se aplican y la gente pide nuevas leyes sin haber aplicado las anteriores. Exactamente. Ese es uno de los problemas importantes de la Argentina. Tal vez la única manera de reencauzar el país es poniéndose el gobierno de turno, no solo el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, muy firmes con respecto a el cumplimiento de las leyes, de las tanto nacionales, provinciales, de las ordenanzas municipales, pero muy firme, y no hacer favoritismo de carácter político, familiar, etcétera. El que incumple una ley, sea un compañero correligionario del partido al que uno pertenece, sea un familiar, sea quien sea, hay que aplicarles las sanciones que esas normas legales establecen, sin hacer ningún tipo de favoritismo, sin ninguna excepción. Hay que ponerse bien firme en ese sentido. Entonces, no puede ser que en la Argentina a veces para sancionar una ley se tarda años de discusión en uno de los tres poderes del Estado. Además tenemos que mentalizarnos en este sentido. Cuando se habla del gobierno, en general la gente habla del gobierno y lo identifica con el poder ejecutivo, ya sea si habla del gobierno nacional, del poder ejecutivo nacional, y si habla de un gobierno provincial lo identifica con el poder ejecutivo de la provincia o del municipio. Pero el gobierno además es no solo el poder ejecutivo, es el poder legislativo y el poder judicial, y tiene que haber una interdependencia entre los tres poderes del Estado. El poder legislativo es el que discute y sanciona las leyes, pero el que tiene que hacerlas cumplir es el poder ejecutivo. Exacto. Y si no se cumplen las leyes, está el poder judicial para luego sancionar las conductas ilegales que se llevan a cabo, ya sea por ciudadanos o por organizaciones gremiales, empresarias, políticas, sociales, lo que fuere. Es la única manera de poder volver a ser un país normal. La culpa no la tiene la democracia, la tienen aquellos que tienen que tomar las decisiones que tienen que tomar y no las toman, y cuando las toman ya es tarde. Vos fíjate esto de la carne y de la inflación, Héctor, ahora vamos a tu tema porque ya pasamos revista al tema político, ¿no? Pero fíjate una cosa, primero llega la inflación al bolsillo del trabajador argentino, y después de varios meses, con suerte, le llega algún aumento, ¿o no? Sí, siempre los aumentos van detrás de la inflación, y como tantas veces se lo identificó, los precios, los aumentos van por el ascensor, pero los salarios van por la escalera. Siempre el salario va detrás de los aumentos que previamente se produjeron un tiempo antes. Lo mismo sucede con los haberes de los jubilados y pensionados, ¿no? Siempre hay un periodo de perjuicio, de pérdida del poder adquisitivo, sea del salario o sean de las jubilaciones y pensiones, hasta que se vuelven a recomponer. Se recomponen, pero al poco tiempo volvieron a perder poder adquisitivo por el proceso inflacionario. No puede ser que hoy tengamos todos los días en los medios masivos de comunicación social a economistas hablando en nombre de los empresarios. ¿Usted observaste algo muy particular? ¿Viste alguna vez, muy pocas veces,
salen los dueños de los grandes grupos económicos en la televisión, en la radio, a defender sus puntos de vista. Los defienden los economistas que están al servicio de esos grandes grupos económicos. Para eso le pagan, claro, totalmente. Aparecen como opiniones independientes de consultándolos a esos economistas, muchos pseudos economistas, pero incluso hablemos de aquellos que realmente lo son, economistas, pero siempre defienden el punto de vista de los empresarios. Siempre te hablan de la carga impositiva como la responsabilidad de los aumentos de precios. Y si bien es cierto que la carga impositiva es alta, también hay que decir la verdad. Los países europeos tienen una carga impositiva aún superior a la Argentina. Pero hay una diferencia. Los países escandinavos. Pero hay una diferencia. En esos países escandinavos, esos recursos que aporta el pueblo a través del pago de los impuestos se destinan pulcramente en prestar una salud de primera calidad, en prestar una educación pública de primera calidad, en prestar todos los servicios públicos de primer nivel. Es decir, Héctor, estamos por los recursos que provienen del pago de los impuestos. Estamos en el aire con el doctor Héctor Polino. Esa es la diferencia, que si acá estamos pagando impuestos escandinavos y nos están dando servicios, no sé, ni siquiera asiáticos de la década del 40. Ahora, si vos vivís en Noruega, en Finlandia, en Bélgica, en Austria, la carga impositiva, como muy bien decís vos, es altísima, pero los servicios son fenomenales. Toda la gente tiene un buen vivir. La pobreza casi no existe, el analfabetismo no existe, hay educación, hay salud, hay todo lo que vos necesitas, para eso está el Estado. Pero acá no, acá es al revés. Y además, las grandes empresas son grandes evasoras del pago de los impuestos. Hay una evasión impositiva muy grande en la Argentina y una elusión impositiva indeterminada. Es decir, de aquellos que ni siquiera están registrados para que llevan a cabo actividades económicas y que ni siquiera están registrados para pagar impuestos. Entonces ni siquiera son evasores. Se denomina elusión impositiva indeterminada de montos siderales en la República Argentina. Héctor, entonces, sí. Te quiero, porque ya me quedan 10 minutos y quiero aprovecharlos para que me hables de algo realmente increíble. Los precios, según tu estudio, en el mes de enero tuvieron un aumento del 4,08% de los productos de la canasta básica, hablamos, ¿no? Subieron el 4%. Un aumento sideral en 31 días. Los productos de almacén tuvieron un aumento del 4,30%. Los productos de carne vacuna tuvieron un aumento del 6%. La bola de lomo, asado, paleta y carne picada común. Y en este mes de enero, salvo las frutas, la naranja que tuvo un aumento importantísimo, 63,27%, y la manzana 2,44%. Después, ciertas verduras bajaron de precios en el mes de enero a raíz de los fuertísimos aumentos que se habían producido en los meses anteriores. Entonces, esta disminución en las frutas y verduras, sobre todo en las verduras,
no en la fruta, que nos dio una disminución del 0,62%, es decir, que no se llegó al 1% de aumento, hubo un aumento negativo, hizo que el resultado final fuera del 4,08. Si no, hubiese sido muchísimo superior si hubiéramos tomado solamente los productos de almacén y la carne vacuna. Seguro. Héctor, ¿por qué no le comentás a la gente acá del Chaco, luego esta nota producida por Radio Argentina se reproduce en Radio El Mundo y sus 60 repetidoras? ¿Por qué no le contás a la gente cuáles son los cortes cárneos de carne vacuna y a cuánto lo van a pagar y en qué lugares? Bueno, el gobierno estableció, hoy es el primer día de venta, llegó a un acuerdo con el frigorífico ABC y otros grandes frigoríficos para vender mensualmente hasta el 31 de marzo, seguramente a su vencimiento habrá una prórroga, 6.000 toneladas de carne vacuna, que se va a vender no en las carnicerías, se va a vender en los locales de esos grandes frigoríficos, y se va a vender no todos los días, se va a vender los fines de semana, sábado y domingo, y los miércoles de las 3 primeras semanas de cada mes, salvo el mercado central de Buenos Aires, que se venderán todos los días. Son 10 cortes con una rebaja de los precios que existieron el 1 de diciembre del año pasado, que van entre un 15 y un 30%. Y los productos alcanzados son la tira de asado a 399 pesos, con un 29% más bajo que el que existía en diciembre, el vacío 499 pesos, también con un 20% menos de lo que todo referido a diciembre, el matambre 549 pesos, con un 13% menor, tapa de asado 429 pesos, con un 15% menos, cuadrada, bola de lomo 489 pesos, con un 13% menos, carnaza 359 pesos, 13% menos, falda 229 pesos, 30% menos, roast beef 399 pesos, 12% menos. Y a estos 8 cortes se le incorporan 2 que estaban en el programa de precios cuidados. Carne picada común a 265 pesos y espinazo 110 pesos. Bien. A mi juicio, esta es una solución intermedia entre lo que tendríamos que hacer y lo que se ha logrado hacer en esta oportunidad. Estos cortes se venderán, como te dije, no todos los días, sino se van a vender los fines de semana y los miércoles de las 3 primeras semanas. De la última semana del mes no se va a vender el miércoles. Y se van a vender en las grandes cadenas de supermercados. Bien. En total habrá en todo el país 1.500 puntos de venta. Es decir, Bien, una cifra muy reducida. Solamente 1.500 lugares. muy poquito, sí. Héctor, te agradezco Se muchísimo calcula la que va a nota. alcanzar esas 6.000 toneladas para abastecer a 1 millón de consumidores.
Bien. Héctor, te agradezco... Como consecuencia de los fuertes aumentos de precios que se produjeron en los últimos tiempos en la carne vacuna, sí. Hace 10 años atrás se consumía en la Argentina 75 kilos de carne promedio por persona y por año. Y hoy se calcula que se consume menos de 50 kilos promedio por persona y por año. Es decir, que bajó el consumo de carne vacuna como consecuencia de los fuertes aumentos de precios en 25 kilos menos promedio por persona y por año. Claro, Héctor, para finalizar, pues ya se me acabó el tiempo, vamos rumbo, con esto como acabas de decir, a ser un pueblo obeso en muy poco tiempo, sin lugar a dudas, porque la gente se va a acercar a las harinas de maíz, al arroz, a todo aquello que no es nutritivo, pero no podemos suplantarlo jamás con la carne. No escuché la pregunta, no se entendió. Que vamos rumbo a ser un país de obesos. Por supuesto, como consecuencia de la menor cantidad de carne vacuna, menor cantidad de leche, menor cantidad de frutas y verduras, aumentó en la población argentina el sobrepeso y la obesidad, sobre todo en la niñez argentina. Y lo que es peor aún, a mi juicio, lo más grave, es lo que ya han señalado varios nutricionistas. La niñez argentina, una parte importante de la niñez argentina, de la que pertenece a hogares pobres, humildes, de las villas de emergencia, van a tener un menor grado de desarrollo mental e intelectual cuando sean jóvenes, como consecuencia de la mala alimentación. Así es. No solo van a tener sobrepeso u obesidad, sino lo que es peor aún, van a tener un menor grado de desarrollo mental, como consecuencia de la mala alimentación. Este es un tema serio, que hay que tomarlo con toda la seriedad y gravedad que el mismo tiene, porque esto va a influir en las futuras generaciones de argentinos. Si no cambiamos esta situación que estamos viviendo, que reitero, no comenzó con el actual gobierno, que le toca gobernar en un especialísimo momento de la vida del mundo y del país, como es la pandemia, el coronavirus, la cuarentena, la menor actividad económica, etcétera. Esto viene desde hace tiempo, pero se va agudizando con el transcurso de los días, de los meses, de los años, y tenemos que tomarlo con toda la seriedad y la responsabilidad que el tema merece. Héctor, te tengo que despedir porque me van a matar. Te mando un abrazo grande, nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo. Que siga muy bien y hasta pronto. Hasta la semana que viene. Dale, gracias. Fue el doctor Héctor Polino, el titular de Consumidores Libres,